Hola, hola, mi gente turca adicta. Qué alegría tenerlos de nuevo en este rinconcito de pasión y dramas que tanto nos gustan. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de esos amores que, a pesar de todo el ruido, de todos los rumores, brillan con una intensidad que ciega hasta a los más escépticos. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, todo esto lo haremos a través de nuestras adoradas series turcas. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de las emociones, quiero recordarles que este es el lugar ideal para los amantes de las telenovelas turcas. Si aún no te has suscrito, no sé qué estás esperando, dale a ese botón rojo ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y únete a esta gran familia de apasionados por la cultura turca. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. Y es que no podemos empezar esta travesía sin mencionar a una pareja que literalmente ha incendiado las redes sociales, las pantallas y hasta los corazones más fríos. Hablamos, como no, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y su historia que parece sacada de un guión de telenovela. Sabemos que su romance en la pantalla de Senkalkap nos cautivó a todos, pero su amor trascendió la ficción y se convirtió en una realidad que, como todo lo que brilla, fue puesta bajo la lupa, llena de especulaciones y rumores. Pero, oh sorpresa, su amor, como un roble fuerte y resistente, ha soportado todo. Por eso, nuestro primer título de hoy es un homenaje a ese fuego que arde entre ellos, un amor que sigue desafiando los rumores. No se dejen engañar por las falsas noticias, porque este amor parece más fuerte que nunca. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje. Prepárense porque vamos a explorar otras series que nos han demostrado que el amor verdadero, el que desafía todo obstáculo, existe, al menos en la televisión turca. La primera serie que quiero presentarles, y que encaja perfectamente con nuestra temática de hoy, es Kara Sevda, o Amor Eterno en español. Esta joya dramática es del género romántico, pero con un toque de tragedia que te dejará sin aliento. Los protagonistas son Burak Özçivit, que interpreta a Kemal, y Neslihan Atagul, quien da vida a Nihan. Kara Sevda nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un chico humilde que trabaja como ingeniero, y Nihan, una chica de una familia adinerada. La barrera social, los secretos familiares y las intrigas de Emir, el antagonista, se interponen entre ellos, haciendo que su camino hacia la felicidad sea una auténtica tortura. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque a pesar de todas las adversidades, del sufrimiento, de las trampas y los complots, el amor de Kemal y Nihan permanece intacto. Un amor que, incluso en el más allá, trasciende la muerte. Kara Sevda no solo es una historia de amor, es un canto a la perseverancia, a la lealtad y al poder del sentimiento más puro. Y si aún no la has visto, prepárate porque vas a sufrir, llorar y también a amar intensamente. La química entre Burak y Neslihan es tan palpable que traspasa la pantalla. De hecho, muchos espectadores soñaron con que ese romance traspasara la ficción. Un dato interesante es que esta serie fue un éxito mundial, siendo traducida a muchísimos idiomas y dejando huella en los corazones de millones de personas. Seguimos nuestro recorrido por el universo de las series turcas y nos adentramos en Erkenci Kuş, que significa pájaro madrugador. Esta es una comedia romántica que, aunque a primera vista pueda parecer más ligera que Kara Sevda, también nos muestra un amor que, aunque lleno de tropiezos y malentendidos, se abre paso con una fuerza impresionante. Aquí tenemos a Can Yaman en el papel de Can Divit, un fotógrafo aventurero y libre, y a Demet Özdemir, como Sanem'in, una joven soñadora y algo torpe. Su historia comienza con una serie de coincidencias y enredos, que poco a poco se van transformando en una conexión profunda y un amor que supera los miedos y las inseguridades de ambos. ¿Por qué la incluimos en este vídeo? Porque Can y Sanem tienen que luchar contra sus propias dudas, contra las expectativas de sus familias y también contra los celos y las conspiraciones de algunos personajes secundarios. Sin embargo, su amor es tan fuerte que logra vencer cualquier obstáculo. Además, la química entre Can y Demet, al igual que en el caso anterior, traspasó las pantallas y generó rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción. Erkenci Kuş es una serie que te robará el corazón con su frescura, su humor y sus momentos tiernos. Es una serie que nos recuerda que el amor, a veces, llega cuando menos lo esperamos y de las formas más inesperadas. Un dato curioso de esta serie es que fue emitida en muchos países de habla hispana, convirtiéndose en un fenómeno cultural que impulsó la popularidad de sus protagonistas.
Ahora vamos con una serie un poco diferente, pero que encaja perfectamente en nuestro tema. Se trata de Kukur, o El Pozo, una serie que combina el drama, la acción y el crimen, con un trasfondo romántico muy potente. Aquí tenemos a Aras Bulut Nemli, que interpreta a Yamak Koval, el miembro de una familia mafiosa que tiene que regresar a su barrio natal para defenderlo, y a Dilan Cizekdeniz, como Sena Koval, una joven psiquiatra que se cruza en su camino y se convierte en el amor de su vida. En este contexto de violencia, lealtades y venganzas, el amor de Yamak y Sena es un rayo de luz, una esperanza en medio de la oscuridad. Tienen que superar muchos obstáculos, incluyendo las amenazas de otros clanes, los secretos del pasado y las propias inseguridades de ambos. ¿Por qué es relevante para nuestro vídeo? Porque a pesar de estar inmersos en un mundo de sangre y violencia, el amor entre Yamak y Sena es inquebrantable, es una fuerza que los mantiene unidos incluso en los momentos más difíciles. Es una historia que demuestra que el amor puede florecer en los lugares más insospechados y puede ser la mayor fortaleza para afrontar la adversidad. Un dato interesante de Kukur es que fue una de las series turcas más exitosas de los últimos años, no solo en Turquía, sino también en otros países, con una trama muy original y personajes muy carismáticos. Cambiamos de registro de nuevo para hablar de Kuzgun, una serie dramática que también aborda el tema del amor en medio de la adversidad. Aquí tenemos a Bararduk, que interpreta a Kuzgun Cebeci, un hombre que busca venganza por la muerte de su padre y la destrucción de su familia, y a Burku Birizik, que da vida a Dila Bilgin, su amor de la infancia. Su historia es compleja, llena de secretos, rencores y malentendidos. El pasado los persigue y las circunstancias los obligan a enfrentarse como enemigos. A pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro nunca desaparece, aunque a veces esté oculto bajo una capa de dolor y resentimiento. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Kuzgun nos enseña que el amor verdadero puede superar incluso los traumas más profundos y las heridas más dolorosas. Es un amor que perdura a pesar del tiempo, la distancia y las traiciones. La serie es un viaje emocional muy intenso con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el primer momento. Es una demostración más de la calidad de las producciones turcas. Un dato curioso es que esta serie muestra la capacidad de Bararduk para interpretar personajes dramáticos, alejándose de los papeles de galán romántico a los que nos tenía acostumbrados. Ahora vamos con una joya que no podemos dejar pasar, Aşk Memnu, que se tradujo al español como Amor Prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión turca, y una de las más recordadas. Cuenta con las actuaciones magistrales de Beren Saat como Biter Ziyagil y Kıvanç Tatlıtuğ como Belül Aznedar. La historia está ambientada en Estambul y se centra en un triángulo amoroso lleno de secretos y pasiones. Biter, una mujer hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Bey, un hombre rico y mucho mayor que ella. En la mansión donde vive se reencuentra con Belül, un joven guapo y mujeriego, sobrino de su esposo. La atracción entre Biter y Belül es inevitable, y pronto se ven envueltos en un romance prohibido que pondrá en peligro la estabilidad de toda la familia. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque a pesar de las convenciones sociales, los prejuicios y los lazos familiares, el amor entre Biter y Belül es una fuerza arrolladora que los consume. Su historia es una tragedia griega moderna, una reflexión sobre las pasiones prohibidas y sus consecuencias. Aşk Memnu es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, con una trama adictiva, unos personajes inolvidables y un final que dejó a todos sin aliento. Un dato interesante es que esta serie fue adaptada de una novela turca del mismo nombre, escrita a finales del siglo XIX. Ha tenido varias adaptaciones, pero la versión de 2008 es la más popular y recordada. Y ahora, para cerrar este viaje por los amores turcos a prueba de rumores, no puedo dejar de mencionar a Sen Kalkapm, la serie que, de alguna manera, inició esta conversación. Como ya mencioné antes, esta comedia romántica nos presenta a Hande Erçel, como Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y a Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que se ve obligado a fingir un compromiso con ella. Su relación, que comienza como un acuerdo, se transforma en un romance lleno de malentendidos, celos y emociones. Pero a pesar de las dificultades, su amor es tan fuerte que logra superar todos los obstáculos. Sen Kalkapm es una serie que nos ha robado el corazón por la química entre sus protagonistas y por la forma en que nos hace creer en el amor verdadero. Y es que, como pudimos ver, la historia de Eda y Serkan no solo nos atrapó en la ficción, sino que traspasó las pantallas para convertirse en una realidad.
Un claro ejemplo de que a veces, la vida supera a la ficción. Y por supuesto volvemos a destacar el amor de Kerem y Hande, que silencia los rumores y se muestra más fuerte que nunca. Un dato curioso sobre esta serie es que la química entre los protagonistas era tan palpable, que los fans estaban convencidos de que su romance era real mucho antes de que ellos mismos lo confirmaran. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este recorrido por los amores que superan las adversidades en las series turcas. Hemos visto historias de amor que desafían las diferencias sociales, las convenciones familiares, el tiempo, el espacio y hasta la muerte. Hemos comprobado que en el universo de las telenovelas turcas, el amor verdadero es una fuerza imparable, un faro que guía a los personajes en medio de la oscuridad y la incertidumbre. Hemos recordado la pasión entre Kerem y Hande, que, como un volcán en erupción, se mantiene fuerte y desafiante ante cualquier rumor. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de emociones. Quiero agradecerles por acompañarme en este espacio, por dedicarme su tiempo y su atención. Si les ha gustado este vídeo, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo contándome cuál es su serie turca favorita y qué les ha parecido este análisis. ¿Están de acuerdo conmigo en que el amor de Kerem y Hande es más fuerte que los rumores? Los leo con mucho interés. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y por favor, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de apasionados por la cultura turca. Recuerden que este es su espacio, su rinconcito de pasión y drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mis corazones turcos.